¿Por qué sufrimos o cómo evitar el sufrimiento? El sufrimiento, dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida o sola. Diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es un proceso muchas veces natural y adaptivo, fruto de alguna situación vivida, como por ejemplo una pérdida o un duelo. En cambio, el sufrimiento muchas veces implica regodearse en ese dolor o incluso no querer afrontarlo. Así, resistirnos al dolor es una actitud que con frecuencia da origen al sufrimiento. Ejemplos de sufrimientos. La peor parte fue el sufrimiento de mi amigo Eric. Otra sería el tratamiento reduce el sufrimiento de dolor a rigidez. Mis queridos niños, su sufrimiento no ha sido en vano. El amor y el sufrimiento son unidos en mi corazón. ¿Cómo nace el sufrimiento? Hay sufrimientos que nacen fruto no del hecho de resistirnos a un dolor o una pérdida, sino de patrones de pensamiento desadaptivos o irracionales, relacionados sobre todo con la ansiedad, comportamientos que nos hacen daño, rigidez mental, etc. En estos casos también será conveniente reconocer cómo surge todo esto, qué relación tienen con el sufrimiento y cómo podemos trabajar en todo ese proceso para sentirnos mejor. Sufrimiento del hombre, desazón, amargura, desaparición, todos ellos son distintos tipos de sufrimientos humanos. El hecho de sufrir tiñe nuestra vida de tristeza y oscuridad. No obstante, no todos los sufrimientos son idénticos, existen diferentes tipos de sufrimiento. ¿Qué tipos de sufrimiento existen? El sufrimiento del sufrimiento. Este tipo de sufrimiento estaría dentro de la categoría del sufrimiento burdo. En él se incluyen todos los tipos de sufrimiento relacionados con el dolor físico. Nuestro cuerpo tiene millones de receptores nerviosos. Cuando estos son activados, se produce un estímulo doloroso que llega al cerebro. La mente entonces lo cataloga como un dolor de cabeza, un calambre, un dolor de muelas, un dolor de espalda, vómitos o mareo. La sed y el hambre también están incluidos dentro de este tipo de sufrimiento. El sufrimiento del cambio. Este tipo de sufrimiento, a diferencia del anterior, no es tan evidente. Por este motivo, estaría dentro del sufrimiento sutil. Es así denominado porque no lo percibimos como tal hasta que lo tenemos delante. El sufrimiento del cambio se presenta cuando dejamos de tener algo que consideramos de mucho valor. Puede activarse cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos bienes que apreciamos. También este tipo de sufrimiento aparece cuando perdemos salud. El sufrimiento que lo impregna todo. Aunque su nombre podría sugerir que es fácil de reconocer, es justo al revés. Este tipo de sufrimiento también es llamado muy sutil, ya que no es nada fácil de reconocer. Por mucho amor, logros o dinero que llegue a nuestra vida, siempre existe dentro de nosotros una sensación de vacío interior. Este tipo de vacíos tiene su origen en el miedo y el desconocimiento de quiénes somos en realidad. Viene de no comprender los diferentes estados de conciencia por los que vamos pasando. Y debido a eso, la única manera de hacerle frente a este sufrimiento es dirigiendo nuestra atención hacia adentro para alcanzar el conocimiento de quiénes somos en realidad. Causas del sufrimiento. Muchas personas viven con el peso de algún hecho del pasado del que se consideran responsables y no liberan esta carga psicológica porque no se han perdonado a sí mismas. De este modo, se castigan por aquello que ocurrió y traen el pasado al presente por medio de este efecto de la culpabilidad. El estrés. En la sociedad actual, el estrés se ha normalizado tanto que muchas personas caen en el síndrome de la ocupación constante, es decir, confunden la felicidad con la productividad y los resultados que conlleva este trabajo. Problemas de desamor.
En torno al universo afectivo, el ser humano padece heridas en forma de amor no correspondido, rechazo sentimental, relaciones tóxicas, baja autoestima en la pareja, problemas de comunicación en el noviazgo, etc. El amor en su vertiente positiva produce muchas satisfacciones, pero sin embargo, en el otro lado de la balanza también genera tristeza y soledad. Problemas laborales. El entorno laboral en la actualidad es complejo. En el ámbito profesional, muchas personas sufren circunstancias que terminan afectando a su estado de ánimo. Y este tipo de ánimo afecta en el entorno familiar, al igual que en el laboral. Sentimos que tenemos una gran falta de motivación, un cansancio psicológico, crisis personal, ansiedad, problemas para concentrarse y problemas para conciliar la vida familiar. Nostalgia crónica. El pasado forma parte de tu vida. Es el cambio que has realizado hasta el presente. Sin embargo, la forma de relación que una persona adopta con el pasado puede ser en algunas ocasiones insana. Así ocurre cuando la melancolía crónica se convierte en una forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, llegas a creer que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo evitar el sufrimiento? Sufrimos porque nos aferramos al dolor, como si tuviéramos temor a que nos lo quiten, pero si nos atreviéramos a ser libres, sin ataduras, ilusiones ni creencias falsas, veríamos la realidad tal cual es. Identificaríamos el dolor, que de esa forma se disiparía naturalmente y nos liberaríamos para siempre del sufrimiento. ¿Cómo evitar el superación del sufrimiento? Reconoce el sufrimiento. Sé sincero contigo mismo. Valora a la gente que está ahí para ti. Busca el motivo de tu sufrimiento. En conclusión, el sentido del sufrimiento es verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, y es también profundamente humano porque el hombre se encuentra a sí mismo, su propia dignidad y su propia misión. La concepción del sufrimiento depende en gran medida de la cosmovisión del mundo y de la interpretación de la realidad objetiva que cada persona le dé a este fenómeno. Levanta tu frente. Da un paso hacia atrás. Visualiza tu entorno. Identifica los problemas. Actúa y sigue adelante.